Seguro que alguna vez hemos oído la típica frase al hablar de la altura de una montaña o de un pueblo. Tantos metros sobre el nivel del mar. En Alicante. Siempre en Alicante. Pero, a ver, ¿por qué? Con miles y miles de kilómetros de costa en España, ¿qué tiene de especial esa ciudad? Pues resulta que la respuesta esconde una historia de ciencia y de precisión que es fascinante. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Pensemos que España tiene costa en el Atlántico y en el Mediterráneo. ¿Qué hizo que justo esta ciudad fuera la elegida para ser el origen de todas las altitudes del país entero? Y ojo, que la respuesta no es ninguna casualidad, ¿eh? Es pura ciencia del siglo XIX. Para entender esto tenemos que viajar un poco atrás en el tiempo, hasta 1857. En aquel entonces, el Instituto Geográfico y Estadístico de España se metió en un proyectazo monumental. Crear el primer mapa topográfico nacional a gran escala. Y para eso necesitaban algo fundamental, un punto de referencia absoluto, un nivel cero desde el que poder medirlo absolutamente todo. Este punto de referencia tiene un nombre técnico, se llama datum altimétrico. Y esto que suena muy técnico es importantísimo. Es que, imaginemos por un momento que se quiere construir una vía de tren entre dos ciudades. Si las mediciones de altitud en cada extremo no coinciden, pues sería un desastre total. Así que encontrar el datum perfecto era una prioridad nacional. El problema es que la Tierra no es una esfera perfecta y para colmo, el mar no para de moverse. Pero claro, la misión no era tan simple como, poner el dedo en un punto cualquiera de la costa y decir ¡aquí! No. Se trataba de encontrar el lugar más estable de toda la península. Un sitio donde la propia naturaleza diera los menores problemas posibles, donde las variables fueran mínimas para poder sacar una media del nivel del mar que fuera de verdad fiable. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Fijaos en los criterios que se buscaban. No valía solo con un mar en calma, no. Necesitaban una geología súper sólida, un clima que fuera predecible, una presión atmosférica estable y, ojo al dato, que estuviera relativamente bien comunicado con la capital, con Madrid. O sea, una lista de requisitos súper exigente. Y con esta comparación, la elección se hizo, clarísima. Mientras que en la costa atlántica las mareas pueden subir y bajar más de 10 metros en un solo día, lo que es una auténtica locura para medir nada con precisión, en la bahía de Alicante la diferencia entre la marea alta y la baja es de apenas unos 20 centímetros. Era, sin ninguna duda, la opción más estable. Total, que llegamos a 1871 y ¡bingo! La búsqueda había terminado. Alicante cumplía todos y cada uno de los requisitos a la perfección. Tenía la estabilidad geológica, las mareas mínimas, el buen clima y la conexión con Madrid. Se había encontrado el punto cero de España. Pero claro, una cosa era elegir el sitio y otra, muy diferente, era ponerse a medirlo. Y ahora viene lo bueno. ¿Cómo se las apañaron para medir el nivel medio del mar con la tecnología que tenían en los años 70 del siglo XIX? Pues la respuesta es sencilla, con una paciencia y una meticulosidad que hoy nos parecen de otro mundo. Es que esto es alucinante, de verdad. Durante 4 años seguidos, desde julio de 1870 hasta junio de 1874, un único técnico del Instituto Geográfico Nacional se dedicó en cuerpo y alma a esta tarea. 4 veces al día, todos los días, a las 9 de la mañana, a las 12, a las 3 y a las 6 de la tarde, bajaba una escalera del muelle bien protegida del oleaje y medía el nivel del agua con una regla metálica. Apuntaba la medición y hasta el viento que soplaba. Un trabajo manual, repetitivo, pero absolutamente fundamental. Y con todas esas miles y miles de anotaciones, ¿qué se hizo? Pues se mandaron a Madrid. Allí, los matemáticos del Instituto Geográfico se pusieron a calcular promedios por horas, luego por meses y finalmente un promedio general de todos esos años. Y de todo ese currazo, de todo ese esfuerzo humano, salió por fin un único número. La altura media del mar en Alicante. El nivel cero oficial de España. Vale, y ahora venía el paso clave. Una vez que tenían ese número, ese nivel cero tan abstracto, había que hacerlo real, físico. Así que se trasladó esa altitud a un punto fijo y permanente, el primer escalón de la escalinata del Ayuntamiento de Alicante. Allí se clavó una señal de bronce, el famoso NP1, con su altitud oficial grabada para la posteridad, 3.409,5 metros. Y lo más fuerte de todo es que ese clavo sigue ahí a día de hoy. Pero claro, la ciencia no para, y la búsqueda de la precisión nunca se detiene. Aquella medición manual fue solo el principio. La tecnología no tardaría en llegar con formas muchísimo más sofisticadas de tomarle el pulso al océano. Y aquí llegó el primer gran salto tecnológico, el mareógrafo. Una máquina súper ingeniosa para la época. Imaginemos un pozo conectado con el mar.
Dentro un flotador que sube y baja con la marea, ¿no? Pues ese movimiento, a través de una cadenita y unas poleas, movía un lápiz, y ese lápiz iba dibujando una línea continua en un papel enrollado en un cilindro, que giraba muy despacio gracias a un mecanismo de relojería. Por primera vez se tenía un registro continuo y automático del nivel del mar. Y es que la evolución tecnológica desde entonces ha sido una auténtica pasada. Desde ese primer mareógrafo mecánico, el ADIE, en 1873, se pasó a modelos más avanzados. Luego, en los años 60, llegaron los codificadores digitales. En los 90, el GPS. Y hoy en día se usan sensores de radar que miden el nivel del mar al instante y sin ni siquiera tocar el agua. Alicante, desde el principio, ha estado siempre a la vanguardia. Perfecto, ya teníamos el punto cero en Alicante. Pero claro, esto no servía de mucho si esa referencia se quedaba allí en la ciudad. El siguiente gran reto era extenderla a cada rincón del país, crear una red nacional de altitudes. Y el proceso para conseguirlo fue otra vez una auténtica proeza de la topografía. Desde ese primer punto, en el Ayuntamiento de Alicante, los equipos de nivelación empezaron a transportar la altitud. Literalmente, a llevarla de un punto a otro siguiendo las vías del tren y las carreteras, midiendo desniveles con una precisión milimétrica. Y lo hicieron creando 3 grandes líneas que se fueron extendiendo como si fueran las arterias del país. Y el resultado de todo aquello, que se terminó por fin en 1922, después de décadas de trabajo, fue la famosa Red de Nivelación de Precisión, o Red NP, una especie de malla con 92 líneas que cubría toda España. Y para marcarla, se pusieron miles de clavos y placas de bronce en edificios superestables, como estaciones de tren o iglesias. Cada uno de esos clavos era un pedacito de la altitud de Alicante, llevado hasta allí con un esfuerzo gigantesco. Y con todo esto, volvemos al presente, volvemos al puerto de Alicante, porque aunque gran parte de esta historia está guardada en archivos y mapas, hay un pequeño eco de aquel primerísimo momento, un pedacito de historia que se esconde, literalmente, a la vista de todo el mundo. Claro, es que el puerto de Alicante hoy no tiene nada que ver con el de 1870. Aquella escalera de piedra donde el técnico pasaba horas y horas midiendo con su regla ya no existe. En su lugar hay una construcción moderna, la escalinata de la Reina. Podría parecer que el rastro físico original se ha perdido para siempre. Pero, como suele pasar, hay un pequeño detalle que casi todo el mundo pasa por alto. Una placa que puede parecer insignificante, pero que en realidad es la guardiana del secreto de toda esta historia. Y aquí, por fin, está la joya de la corona, el final de la historia. En el cuarto escalón de esa nueva escalinata hay una plaquita, y en ella está el clavo de bronce original que se usó como referencia temporal en la escalera primitiva. Ojo, que no es el famoso NP1 del ayuntamiento, no, este es incluso anterior. Es el vínculo directo, el eco físico de aquellas primeras mediciones hechas a mano. Un pequeño monumento a una historia científica gigantesca. Así que, ya lo sabemos. La próxima vez que oigamos eso de metros sobre el nivel del mar en Alicante, sabremos que detrás no hay una simple frase, sino una historia increíble de ciencia, paciencia y precisión. Y esto, al final, nos deja con una pregunta en el aire. ¿Qué otras grandes historias, marcadas a lo mejor por una pequeña placa o un clavo olvidado, se esconderán en los rincones de nuestras ciudades?